Hoy vamos a pintar de nuevo el manga de Dragon Ball. Sí, porque esta no es la primera ni la segunda, sino la tercera página que pintaremos. Pero a diferencia de las anteriores donde usamos marcadores de alcohol y uno que otro acrílico, sí, podría decirse que arruinamos la parte trasera de algunas páginas, pero el resultado ha sido más que épico. La diferencia es que ahora pintaremos la nueva página con los nuevos marcadores de Ohuhu con sistema de bomba. Ok, de bombeo, pero esto podría resultar tan atractivo como peligroso. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para esta tercera parte quería pintar más viñetas y pasé mucho tiempo decidiendo qué página pintaría, pero noté que eran muy pequeñas y es mi primera vez con estos marcadores, así que mejor revisamos qué nos ha preparado Ohuhu. Estos son los Ohuhu de la línea Waikiki, marcadores acrílicos con punta pincel y nuevo sistema de bombeo. La caja está súper y viene con instrucciones simples para aprender a utilizarlos. En la parte posterior encontramos la paleta de colores numerada y no hay nada más. Vamos a abrirla para probar los materiales. La caja creo que es de papel, pero se siente muy sólida. Al abrirla me doy cuenta que tiene una especie de imán o algo así, pero me gusta mucho. Esto es súper satisfactorio. Bueno, ya al abrirla, lo primero que encontramos es esta especie de pequeño instructivo que nos dice cómo usarlos y los marcadores, claro. Estos tienen cuerpo redondo y la tapa es del color. En dicha tapa encontramos esta pieza negra que sirve para que no se vaya rodando. Y también viene inscrito el número de color sin nombre. Al destaparlo notamos que no tiene tinta, la punta es blanca y bastante suave. Ok, el instructivo dice que agitemos, retiramos el capuchón de la bomba y la tapa y en posición vertical empezamos a bombear y wow, la tinta sale muy rápido. El instructivo dice que sigamos bombeando durante varios segundos, pero esto hizo que la tinta goteara. Dice que los pruebes en un papel antes que en tu dibujo, así que vamos a probarlos en esta hoja antes que en el manga. Seguimos el instructivo al pie de la letra con cada marcador y cada uno parece diferente. Con los tonos claros, la tinta parece ser más fluida y con los tonos más intensos u oscuros, la tinta tarda un poco más en salir. En esta prueba descubrimos que los tonos claros gotean si seguimos el instructivo al pie de la letra, así que lo mejor es tratarlos diferente. Sí, vamos a discriminar colores. A los claros les aplicaré menos bombeo y a los oscuros será como dicen las instrucciones. Puedes ver cómo gotearon los tonos más claros. Podríamos comenzar a pintar nuestro manga, pero falta algo no tan divertido. Llenar el chart o hoja de muestras para verificar o comprobar los colores y tonos de cada marcador que usaremos. Esto, aunque a mí no me guste mucho, es muy útil ya que ni de locos ese BR65 de la caja se parece a este BR65 en la hoja de muestras. Ahora sí estamos listos para pintar nuestro manga y ya decidí qué página pintaré. Esta enorme viñeta donde Goku dice ¡Estoy furioso! Ya que el flujo de tinta de estos marcadores es muy generoso, necesitaba un dibujo muy grande para no salirme de las líneas trazadas por el maestro Toriyama. Después de colocar algunos protectores por si acaso, ya podemos comenzar a pintar. Pero al quitar la tapa del marcador, noté que la punta estaba empapada de tinta, desbordaba tinta. Revisando la tapa, también estaba llena de tinta, como si el marcador goteara con ella puesta. Incluso donde coloqué la tapa, quedó no una, sino... Oh, sí, también goteó sobre la página y se mancharon los pantalones de Goku. Como decía, dos tremendas manchas de pintura, así que decidí limpiar y retirar un poco de la tinta antes de usar cada marcador. Y bueno, primero pensé en añadir todas las sombras, así fue en la oreja, pero después agregué el tono claro, dejando en blanco las luces o brillos. De ahí en adelante me seguí con este marcador. He de decir que la tinta cubre muy bien, la punta pincel ayuda mucho a que el papel no se rompa y claro, no la froté mucho porque la tinta fluye bastante. Digamos que de aquí en adelante la parte difícil es no cubrir las líneas con la pintura acrílica, cosa que me costó mucho trabajo. Ya que tenemos muchas líneas, Goku está lleno de raspones y daño de batalla. Notarás que al inicio estas líneas las iba respetando y rodeando, pero se me hizo muy difícil, ya que las más pequeñas se cubrían con la tinta. Pues ya que no quedará más remedio que rehacerlas a mano con un multiliner.
Ok, siguiendo más o menos la fórmula que aplicamos al pintar con marcadores, después de las zonas claras, aplicamos el tono de las sombras, sí, el mismo que usamos en la oreja al inicio. Puedes ver que dejamos bastantes espacios en blanco. Unos pertenecen a las luces, que así se quedarán en blanco, y otros a las sombras, que son los que pintaremos. Después de las sombras, profundicé un poco en ellas con un tono rosa más intenso. Tal vez notarás que los colores no son exactamente iguales a los que hemos visto en el anime, ya que la paleta de colores de los marcadores que nos ha mandado Ojuju no es muy amplia, apenas 36, pero creo que nos acercamos bastante a lo visto en los episodios de Dragon Ball Z de la saga de Freezer. No quería que los ojos quedaran simplemente en blanco, así que en ellos apliqué gris claro y oscuro, repitiendo estos marcadores en los dientes del interior de la boca, la cual pinté con el último rosa de la piel y café claro en el fondo. Una parte que me ha gustado mucho de pintar el manga es darle color a la camisa azul de Goku. Me da cierta libertad, ya que es toda negra, así que imagino cómo serían las luces y sombras de esta prenda, además de resaltar el dibujo y darle más volumen. Lo mismo pasa con las muñequeras, ya que igualmente son negras, esto es muy satisfactorio. Y en estas zonas que mencioné, añadiré reflejos más claros con este marcador lavanda. Bajamos a la cintura para pintar la cinta, donde podemos ver más claramente la mancha de pintura que goteó del marcador. Dicha cinta la pintamos de la misma forma y con los materiales que aplicamos en la camisa. Para el cabello usé un marcador amarillo muy pálido y aquí no dejé espacios blancos para las sombras, solo para las luces, algo de lo que me arrepentí después, ya verás por qué. Este mismo amarillo pálido le dará color a las cejas de Goku. Posteriormente, con amarillo canario, pinté las sombras en los mechones de cabello. Y por supuesto, también dará color a las sombras en las cejas. Regresando a los pantalones, con este naranja bastante intenso, pintaré todo el sombreado. A estas alturas y con el nivel de daño, raspones o líneas en esta zona, ya estaba más que mentalizado para redibujar muchas líneas del dibujo. Aún así, fue difícil ya que no solo el daño, sino las arrugas del line art del pantalón son bastante intrincadas. Bueno, habiendo sobrevivido y con un amarillo ocre, pintaré las zonas claras, dejando pequeños espacios en blanco para añadir unos reflejos de luz. Pensaba profundizar en algunas arrugas con rojo, pero no me gustó mucho, así que lo cambié por este café muy oscuro. Estaba por pintar los ojos y me olvidé por completo de los derrames al inicio y ¡bang! Encontré otro derrame en la tapa de este marcador turquesa, así que ya es la segunda fuga que encontramos con la tapa puesta. Esto me manchó todos los dedos y fue muy peligroso ya que estábamos muy avanzados en el dibujo. Revisando la tapa, la tinta sigue fresca dentro. Ok, después de limpiarme y apoyarme sobre una hoja transparente para proteger nuestra página, pintamos los ojos de turquesa. Para la energía alrededor de Goku, en el manga Toriyama la dibujaba como una especie de fuego alrededor, no como en el anime donde es una especie de energía que fluye hacia arriba, así que vamos a hacer algo diferente. Empecé aplicando este amarillo pálido seguido del amarillo canario hacia el interior de la energía, intentando mezclar ambos tonos. Más cerca de Goku apliqué un poco de blanco intentando mezclarlo. Las líneas en el fondo las pinté con este verde primavera. Después apliqué blanco sobre la línea que delimita la energía. Sentí que el verde estaba muy simple, así que añadí un verde más intenso en el fondo y lo mezclé con el primer color. Por poco me olvido de pintar la lengua de Goku. En esta apliqué los marcadores de las sombras de la piel. Vamos, es lo que hay, ya que mi plan era usar únicamente los marcadores del paquete Waikiki de Ojuju. Con el marcador blanco añadí algunos efectos de brillitos y también recordé que debíamos retocar ligeramente el line art, sobre todo en los raspones del cuerpo de Goku. Esto no fue muy difícil, pero sí un poco angustiante, ya que no quería equivocarme.
Bueno, esto había que hacerlo, incluso en los bocadillos de diálogo, y aquí me relajé un poco más ya que las líneas son muy gruesas y no tan uniformes. Con esto terminamos de pintar nuestra tercera página del manga de Dragon Ball Z, ahora con marcadores acrílicos. Antes de ver el resultado final, quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a los artistas, miembros del canal, por estar aquí recorriendo este camino conmigo, el cual, con su apoyo constante, no ha sido tan difícil de recorrer. Su lealtad es increíble, ya que, aunque me equivoque muy seguido, aquí siguen ustedes apoyando a Dibújame Un. Tal vez el agradecimiento es cortito, pero muy grande y con mucho aprecio. Espero que sigamos creciendo juntos. Por todo esto, mil gracias, miembros. Ok, nuestro manga de Dragon Ball Z va cobrando color con cada episodio de esta serie y me encanta cómo luce, así que espero no lo echemos a perder. Y como ya había comentado, esta nueva página resultó con un aspecto muy similar a lo que vimos en el anime. Los colores, la intensidad y las sombras ayudaron a lograr este resultado. Pero ya sabes que eso lo decides tú. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si le atinamos en algo. Yo quedé encantado con el resultado y mi parte favorita fueron su camisa azul, su cabello y ese amarillo pálido. ¿Recuerdas que me arrepentiría de haber pintado la mayor parte del cabello con una capa de amarillo? Bueno, por desgracia, la página se humedeció un poco. Claro, la tinta no traspasó al otro lado, manteniendo a salvo las viñetas de la página siguiente, pero la hoja sí se onduló y acartonó. Lo puedes notar porque al manipularla hace ruido, cosa que no sucede con las otras hojas que ya pintamos. Pero bueno, es un precio que estoy dispuesto a pagar para no perder una página con viñetas esenciales. Por otro lado, los marcadores Waikiki de Ohuhu me gustaron mucho. La punta pincel es una delicia, la saturación de la tinta es tremenda, junto con la fluidez, ya que esta es imparable, literalmente. Veremos si en otros videos o dibujos esto se repite o se soluciona. Mientras, dejaré enlaces en la descripción al sitio web de Ohuhu para que puedas probar por tu propia mano estos y muchos otros materiales que la marca maneja. Espera, no te vayas sin darle me gusta al video, comentar tu parte favorita y compartirlo. Recuerda que tu opinión es importante para que el canal crezca y sigamos con esta serie de videos pintando el manga de Dragon Ball Z. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos pintar el manga de Dragon Ball.